fiel en el poco tiempo que le conocemos, ¿verdad? Estamos unidos, gloria a Jesús. Un siervo de Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a su esposa, sus hijos, su familia, su iglesia, gloria a Dios. Aleluya, que Dios nos siga usando poderosamente. Aleluya. Bien, les saludo de nuevo, hermano. Aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Nosotros no somos extraños, pero aprovecho, ¿verdad?, para desearle al pastor, ¿verdad?, feliz cumpleaños de parte mía, de la congregación y de mi esposa y de mis hijos. Mi esposa deseaba estar aquí, pero dio a luz hace semana y media atrás, ¿verdad? Una niña tan preciosa, hermano. Gloria a Dios. Dicen que se parece a mí. Una niña muy preciosa que tenemos en casa, amén, con semana y media de nacida, y ahí está la pastora atendiéndola y recuperándose, amén. Y pido a ustedes oración por ella, pero ella manda sus felicidades al pastor, amén, y también su saludo a la congregación, a la pastora Melanie en especial, a los cuales la tomamos mucho cariño, amén. Bien, hermanos, vamos a entrar rápidamente al mensaje de la palabra del Señor. Buscamos en el libro de Hebreos, capítulo 12. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Cuántos han llegado a este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor? Se siente la presencia del Señor en este lugar de una manera especial. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto levantan su mano? Alabanza el nombre del Señor. ¿Cuánto adoramos y glorificamos el nombre del Señor? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Voy a estar predicando en esta tarde por el tema acércate al monte. Aleluya. Amén. Aleluya. Acércate al monte. Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Lea así la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me concedes de una vez más predicar tu santa bendita palabra. Te suplico, Señor, que tú pases el carbón encendido por mis labios y que me uses, Señor, con poder, con unción, con autoridad, para ministrar tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de cada persona, Señor, que se encuentra en este lugar. Rompe, Señor, y destruye todo aquello que no es tuyo. Traemos, Señor, todo pensamiento cautivo a Jesucristo en esta tarde. Dios mío, yo te suplico, Padre Santo, que tu palabra
En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Aleluya. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Se puede sentar, pero no se olvide que aún ahí sentado hay libertad para hablar y glorificar el nombre del Señor. Se puede alabar al Señor sentado en este lugar. Amén. No escucho todavía, no escucho. Se puede alabar al Señor sentado en este lugar. Quiero escuchar su alabanza, quiero escucharlo, quiero escucharlo. Aleluya. Amén, así es. Amén. Amén. Como dice mi padre, no se olvide que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. En la historia del pueblo de Israel hay algunos montes que son de extrema importancia para su historia. Está el monte Moria, también conocido como el monte de Jehová. Fue en este monte donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y donde Dios hizo pacto perpetuo con Abraham y con aquel muchacho. Aleluya. Está también el monte Sinaí, que también tiene como nombre el monte Horeb. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este Aleluya. monte, en el mundo teológico, tiene el nombre del monte del llamamiento. Aleluya. Porque es el monte donde Jehová llamó a Moisés para Aleluya. que llevara el pueblo a la tierra prometida. Las manifestaciones del poder de Dios en este monte eran muchas y eran extremadamente extraordinarias. Gloria a Dios. Eran, mi amado Aleluya. hermano, cosas que si usted lo viera, usted a lo mejor se pusiera a temblar del miedo. Aleluya. Glorioso Dios. Aleluya. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque las manifestaciones del Señor en aquel monte eran con el propósito de convencer al pueblo de Dios del poder de Él. Aleluya. Uno de los problemas que encontramos con el pueblo del Señor era el hecho de que Israel constantemente se olvidaba Bendito. del poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? El pueblo Bendito de Dios Dios. estaba en Aleluya. Egipto. El Señor con mano fuerte los saca a ellos de Egipto, manda plagas sobre el faraón y sobre el pueblo de Egipto. El faraón los deja ir, ellos salen de Egipto, llegan hasta el mar rojo, dice la palabra del Señor, y ahí por detrás de ellos viene el faraón, y ellos le dijeron a Moisés: para esto nos sacó Dios de Egipto, para que muráramos en el desierto. Aleluya. ¿Dónde estaba la fe Bendito. de un pueblo que acababa de ver al Señor matar a los primogénitos de Egipto, pero guardarle a ellos la vida? ¿Dónde estaba la fe de un pueblo que acababa de ver al Señor traer juicio sobre aquel pueblo de Egipto? Sin embargo, dice la Biblia que el Señor aún así mandó columna de nube y columna de fuego para impedir que el faraón llegara hasta el pueblo. Y después dice la Biblia que el Señor abrió el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco. Aleluya. Y cuando el faraón trató de Poderoso meterse Dios. por ahí detrás, dice la Biblia que cuando el pueblo salió, cerró las aguas y destruyó las fuerzas del faraón. Aleluya. Bendito Dios. Y aún así, el pueblo de Israel constantemente dudaba del poder de Dios. Bendito. De tal forma, mis amados hermanos, que cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés que subiera al monte, ¿verdad? Porque ese es el tema: acércate al monte. El monte es un lugar elevado y es un lugar de extrema importancia, ¿verdad? De un significado espiritual importante en la vida del cristiano.
el llano que vivir en el monte. Santo. Aleluya. En el llano la vida es más fácil. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Eso Cristo. nosotros lo descubrimos en la historia de Abraham y Lot, ¿verdad? Cuando Abraham le habla a Lot y le dice a Lot, escoge donde tú quieres ir. Si tú vas para el monte, yo voy para el llano. Y si tú vas para el llano, yo voy para el monte. Y dice la Biblia que Lot miró y vio que el llano era bueno para las ovejas de él y para el pueblo de él. Y le dice a Abraham, yo voy para el llano. Y dice la Biblia que puso a sus tiendas hasta llegar, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Aleluya. Bendito Dios. Llegó el Aleluya. momento que ya el pueblo salió del llano y se metieron a la ciudad. Pero en el monte la gente no le gusta construir ciudades. Santo. ¿Por qué? Porque es difícil. La vida en el monte es duro. Está lleno de piedras. Está lleno, mis amados hermanos, de dificultades y de cosas en el camino, ¿verdad? Pero el que está determinado en el monte puede recibir grandes revelaciones y grandes bendiciones de parte del Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Y cuando llegó el momento para Moisés recibir del Señor los 10 mandamientos, dice la Biblia que él subió a aquel monte Sinaí por alrededor de 40 días y 40 noches. Y comenzaron a pasar los días y el pueblo comenzó a murmurar. Y dijeron, Moisés está muerto. Moisés está muerto porque hace ya yo no sé cuántos días él subió a aquel monte y él no baja. No hay manera, no hay forma que un hombre pueda sobrevivir lo que él está pasando. Mira, ese hombre está muerto. Y le dijeron a Aarón, haznos a nosotros una imagen de talla, de fundición. Aleluya. Haznos a nosotros, gloria al nombre del Señor, un becerro de oro que podamos adorar. Y dice la palabra del Señor que Aarón, y hago un paréntesis, ¿verdad? Porque hay personas, mi amado hermano, que se equivocan con lo bueno que es, con la forma en la cual la gente habla y dice que porque hable bien, entonces esa persona tiene capacidad de pastor. ¿Ah? Porque Aarón hablaba mejor que Moisés, ¿oyó? Dice la Biblia que cuando Moisés se presentó ante Jehová y Jehová le habló, dice la Biblia que Moisés le dijo a Jehová, Señor, no puedo. ¿Por qué? Porque soy torpe de lengua. Moisés era tartamudo. ¿Ah? Era tartamudo, gagueaba cuando hablaba y no le salían bien las palabras. Por lo tanto, cuando Moisés trataba de hablar, no hablaba con facilidad. Y el Señor le dijo a él, está bien, tu hermano Aarón hablará por ti, ¿oíste? Pero es a ti a quien te voy a dar la palabra yo. ¿Ah? Y hay personas, hermanos, que piensan que porque alguien tiene buena palabrería y tiene buena capacidad para predicar, pues entonces ese tiene capacidad para ser pastor. Mi amado hermano, eso no funciona de esa forma. Hay personas, mi amado hermano, que no tienen buena palabrería, pero tienen ministerio de parte del Señor, tienen llamado de parte del Señor, son separados, son señalados por Dios. Y es por esa razón que usted puede encontrar al evangelista más grande predicando y aún ese evangelista tiene pastor y dice, mi pastor es fulano de tal, y usted probablemente nunca había escuchado el nombre del pastor, y cuando llega a la iglesia se da cuenta que el pastor no predica tan bueno como predica el evangelista, ni es tan dinámico como predica el evangelista, ni corre tanto como corre el evangelista, ni enseña de la forma como enseña el evangelista, pero ese evangelista encontró en el pastor un hombre lleno de sabiduría y con llamado de parte de Dios para pastorear a la congregación, para llevar las almas al cielo, para dar consejo y para dar una palabra de ánimo cuando están débiles en la fe. Alabanza el nombre del Señor, a su nombre. Santo Dios. Gloria al nombre del Señor. Siento la presencia de Dios en mi vida en este lugar. Hay personas, hermanos, que piensan que porque tienen mucha palabrería, pues entonces ese
ese sí debe ser pastor y ese sí debe ser predicador. Pero la palabrería, hermano, no es llamado. La enseñanza no es llamado. Yo he conocido, mi amado hermano, personas que tienen muy buena palabrería, que te quitan las medias sin quitarte los zapatos. Para el mexicano son calcetines, ¿verdad? Calcetines, ¿qué lo llaman? Sí, ok. En puertorriqueño es media. Te quitan las medias sin quitarte los zapatos. Son buenos manipuladores de la gente, manipuladores del pueblo. Y porque tienen buena palabrería, mi amado hermano, la gente piensa que porque tienen buena palabrería, entonces tienen llamado. Mira, hermano, eso no funciona de esa forma. Porque antes, hermano, de que yo fuera pastor, yo tuve que someterme a un pastor. Y había ocasiones que yo salía a predicar y habían pastores que me decían a mí, ¿por qué tu papá no te unge al evangelismo? Y cuando yo iba hasta él le decía, papi, pero ¿por qué tú no me unges al evangelismo? Y él decía, tú no necesitas el reconocimiento mío, tú necesitas el reconocimiento de Dios. Es el Señor el que va a comenzar a decirle a los pastores que tú eres evangelista, no soy yo. Y gracias le doy al Señor, mi amado hermano, que hasta el día de hoy lo puedo decir. Mi padre no llamó a pastores para que me abrieran las puertas para que yo comenzara a predicar. Comenzaron a ver el testimonio, comenzaron a escuchar los mensajes. El Señor comenzó a tocar los corazones a través de la palabra y ellos mismos comenzaron a invitarme. ¿Por qué? Porque no era, mi amado hermano, lo que yo quería o yo tratar de usar el ministerio de él. Era el Señor, mi amado hermano, dándome el ministerio a mí. Alabanza a Dios. No a todos, mi amado hermano, el Señor se lo da. Y créame usted, mi amado hermano, que el ministerio no es regalado. Esto, mi amado hermano, se gana en lágrimas, llorando de rodillas, peleando batallas, mi amado hermano, en oración, en ayuno, en vigilia. Ora, mi amado hermano, leyendo la palabra del Señor y recibiendo revelación de parte de lo alto para traer palabra que sea de ánimo, para traer palabra que sea de edificación para el pueblo. Gloria a Dios. Cuando Moisés se fue para el monte, Aarón se quedó con el pueblo y el pueblo le dijo a él, haznos nosotros un becerro de oro. Aleluya. Y en ningún lugar encontramos que Aarón protestó. Aarón le dijo a ellos, pues tráiganme los zarcillos, las prendas, las pantallas. Vamos a hacerlo. Y él derritió todo lo que le habían dado. Y después que lo derritió todo, hizo ¿qué? Un becerro de oro. Aleluya. Y mientras Moisés estaba por el monte, ahí buscando la presencia de Dios, a la parte de abajo estaba el pueblo haciendo fiesta y adorando a un Dios pagano. Acércate al monte, acércate al monte. Y la cosa es, mi amado hermano, que estando Moisés en el monte, el pueblo estando en el llano, había uno que aunque no estaba con el pueblo, tampoco estaba en el monte. Había uno que estaba a los pies del monte. Santo Dios. Aleluya. Estaba cerca del monte, esperando por Moisés. Comenzó a escuchar que había batalla, y escúchale bien, José era un guerrillero, era uno que peleaba, pero él dijo, el pueblo allá que ellos peleen si ellos quieren, yo me quedo aquí esperando. Aleluya. Y cuando descendió Moisés del monte, le dice Josué a Moisés, Moisés, hay guerra en el campamento. Bendito el Y Señor. Josué, Moisés siendo el hombre del Señor, le dice a Josué, no, eso es algarabía y sonido del pueblo en Poderoso Dios. fiesta. Aleluya. Santo. Y llegó hasta aquel lugar con los 10 mandamientos, hermano, para tirarlos y que el Señor trajera su juicio sobre aquel pueblo que había desobedecido los mandatos del Señor. Poderoso Dios. Ahora, Aleluya. la cosa es que después de esto, Moisés sigue teniendo problemas con el pueblo. Porque esa es la cosa, ¿verdad? El pueblo, a pesar de todas
las cosas grandes que ellos habían visto de parte del Señor y los juicios que Dios había derramado sobre aquel pueblo, aún así no se enderezaban, hermano. Mire que hay gente testadura que no permitan que el Señor trabaje en sus corazones. Bendito. ¿Usted alguna vez ha tratado con un testaduro? Gloria al Señor, aleluya. O como decimos nosotros, un cabeciduro. Aleluya. Que son bien torpes para entender cuando uno le dice, mira, arréglate con el Señor. Bueno, yo tengo que ver. Santo. Pastor, ora por mí que el Señor no me lo quita. Bendito el Señor. Mira, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso es una oración que a los pastores no les gusta escuchar. Ore por mí que el Señor no me lo ha quitado. Mira, hace algún tiempo atrás le dije a alguien, mire, hay una parte que le toca al Señor, hay otra parte que te toca aquí, a ti. No creas que el Señor va a hacer el trabajo tuyo. Ya Él hizo su parte, ya Él cargó la cruz y llegó hasta la cruz y murió en la cruz. No lo va a hacer de nuevo por ti. Lo hizo una vez, ahora te toca a ti arreglar lo que usted tiene que arreglar para poder acercarse al Señor. Se dejen ya de la carnalidad y de tantas cosas que impiden que busquen de Dios, que se acerquen y que vean al poder de Dios en su vida. Hay personas, hermanos, que son el impedimento más grande para que Dios se manifieste en su vida. No es el diablo, no es la familia, no son los demonios, no son las batallas, no son el trabajo, no son los hijos, son ellos mismos los que impiden que Dios se manifieste en su vida. Gloria a Dios. ¿Por qué, mi nuevo hermano? Porque cuando el Señor quiere trabajar, para rápido saca un pecho y le dice al Señor, no, Señor, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras en este hogar, con ese o con esta, pero no te metas en esta parte de mi vida, Señor. Señor, tú sabes que a mí me gusta todo, a mí me gusta escondida jugar la lotería y a mí no me gusta que la gente lo sepa, por lo tanto, Señor, por favor. Recuerden, mi hermano, que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite es para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Aleluya. Mira, hermano, allá en la congregación de donde yo salgo, Aleluya. ¿verdad? Donde pastorean mis padres, hubo un hermanito recién convertido, ¿verdad? Y con unas 2 semanas de convertido va hasta la pastora y le dice, pastora, tengo tremendo testimonio. Le dice, dígame, hermanito, mire, pastora, que yo llevo jugando la lotería toda mi vida y nunca me ha ganado ahora, pero acepté a Cristo Aleluya. y me gané tanto. La pastora dice, ay, hermanito. Dice, ay, muchacho, no me diga eso, por favor. Santo. ¿Qué pasó, pastora? Mi hijo, nosotros le servimos al Señor. Ya nosotros no hacemos eso. Ah, pastora, no se puede. No se puede. No te ponga a estar jugando el dinero. ¿Ah? La gente, hermano, que se convierte y el Señor los cambia y ellos sí, el Señor los perdona, mejor dicho, pero cuando el Señor los quiere cambiar, ellos se quedan iguales. El Señor los saca a ellos de Egipto, pero en el desierto están adorando becerros. ¡Aleluya! Están adorando becerros en medio del desierto. Y es por esa razón que no ven a Dios manifestado en su vida. Es por esa razón que cuando están teniendo lucha y batalla con demonios en la medianoche, hermano, es por esa razón que están en la iglesia y están teniendo batalla, mi amado hermano, con pensamiento de adulterio, de fornicación. Señor, reprenda al diablo, hermano. Eso hay que vencerlo de una vez y por todas en el nombre del Señor. Acercaos, pues, dice la Biblia, al trono de la gracia. Hay que acercarse al Señor. Hay que tomar el paso de pelear la batalla, de acercarse a la presencia de Dios. Aleluya. Y aunque Josué no subió al monte, pero se quedó cerca del monte
monte esperando por el cielo del Señor. Bendito Dios, aleluya. Y después de todos los problemas que tuvo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Moisés con el pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 19, el Señor le habló a Moisés. Y dice la Biblia que el Señor le habló a Moisés y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice la Biblia que Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo, y también para que te crean para siempre. Aleluya. Ya el Señor se cansó de estar peleando con personas que constantemente dudan de la manifestación de Él. Por lo tanto, el Señor dijo: ¿sabe qué? Vamos a quitarle a Él, vamos a quitarle al pueblo esta duda de una vez y por todas. Yo voy a venir a ti, Moisés, sobre una nube espesa, y el pueblo me va a escuchar a mí hablar contigo. Poderoso Dios, El aleluya. pueblo me va a escuchar a mí hablar contigo. Aleluya. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Bendito el Señor, aleluya. El Señor está diciendo a Moisés: esto es lo que tú vas a hacer. El pueblo se tiene que purificar por espacio de 3 días, y al tercer día yo voy a descender a ti Poderoso Cristo. del monte. Nadie se puede acercar al monte. Nadie puede ni aún tocarlo, ni aún un animal. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que Él le habló al pueblo. Dice la Biblia que Él descendió del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: ¿están preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Bendito el Señor, aleluya. Que esta es la cosa, ¿verdad? La gente comienza a ver esta manifestación y lo primero que ellos quieren hacer es esconderse. Aleluya. Pero Moisés dijo: no. Comenzaron a escuchar truenos, relámpagos, a estremecerse la tierra, y la gente se escondió en el campamento. Y dice la Biblia que Moisés dijo: no, vengan todos al pie del monte. Y tuvieron que salir de la comodidad. Ahí hay otro mensaje, hermano. La gente se pone bien cómoda, hermano, y es por esa razón que no ven a Dios. Aleluya. Piensan que Dios es un Dios de comodidades, y Dios no es un Dios de comodidades, hermano. Aleluya. No todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano. Hoy en día es bien fácil decir que son cristianos. Hoy hasta el más mundano es salvo. Bendito. Hoy hasta el más mundano es salvo. Santo. Pero no, mi amado hermano, no es de esa forma, porque Dios no es cualquier Dios. Amén. No es cualquier Dios. Amén. Gloria a Dios. Un Dios tan santo que ni el monte de Él se podía tocar, ni por los animales. Gloria a Dios.
Y cuando el pueblo comenzó a acercarse al monte, dice la Biblia que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Mire esto. Esto sí, que es poderoso. Aleluya. Estas eran las experiencias que Moisés tenía a solas con Dios, ¿oyó? Gloria a Dios. Porque Moisés llegó a estar en el monte 40 días y 40 noches en ayuno hablando con el Señor. Hay experiencias ahí que Moisés tuvo con Dios que la Biblia no recoge. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Experiencias que Moisés tuvo con el Señor de la misma forma que lo tuvo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo: yo conozco un hombre, si en el cuerpo no sé, si en sueño no sé, pero vio el cielo. Bendito. No le es posible contar lo que él vio. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Bendito Dios, Una aleluya. experiencia del apóstol Pablo a solas con Dios. Santo. El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, dice la Biblia que oyó 7 truenos. Porque nosotros hablamos, ¿verdad?, de las 7 trompetas y hablamos de todos los juicios. Pero hay 7 truenos que escuchó el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y dice la Biblia que Jehová le habló a él y le dijo: séllalos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Aleluya. No escribas lo que viste. Hay 7 juicios para la gran tribulación que no están en la Biblia, ¿oyó? Bendito. Que el mundo no las conoce, porque son tan poderosas, mi amado hermano. El Señor se esconde cosas para sus siervos, y eso, mi amado hermano, esas manifestaciones del Señor a escondida era lo que Moisés estaba acostumbrado a tener con el Señor. Pero aquel día el Señor decidió que él iba a permitir que el pueblo sea testigo para que viera el mover del Señor en aquel lugar. Alabanza el nombre del Señor. Y dice la Biblia que el pueblo se reunió, gloria al Señor. Y cuando el pueblo se reunió, descendió una nube y había un fuego dentro del monte. El monte, mi amado hermano, humeaba como un horno, y se escuchaba una bocina que hablaba, y entonces se escuchaban truenos. Y dice la Biblia que Moisés le hablaba, oh mi amado hermano, le hablaba a los truenos, y los truenos le hablaban a él, mi alma y glorifica al Señor. Le digo algo: hay personas que piensan que las manifestaciones del Señor están limitadas a danzar y hablar en lengua. Le digo algo: hay experiencias que usted puede tener a solas con el Señor que son tan poderosas que usted no se atrevería a contársela a otro. ¿Por qué? Porque nadie le va a entender y nadie le va a creer. Pero como usted conoce a Dios en la intimidad, y que como conoce las manifestaciones del Señor, usted sabe que es Dios tratando contigo. Avanza acabando de Bequía. Oh, mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor. Hay manifestaciones de Dios a solas, pero eso el Señor se los da a aquellos que se separan con Él. Mire, hermano, saque tiempo para orar, saque tiempo para buscar la presencia de Dios, saque tiempo para llenarse de la unción. Cuando usted saca tiempo, yo le aseguro que el Señor premia, Él premia, Él premia, Él premia, Él premia el tiempo que usted saca con Él. Oh, mi amado hermano, siento el poder de Dios. Oh, mi amado hermano, hay experiencias que usted puede tener a solas con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay Aleluya. experiencias que no son experiencias de otros, que solamente usted las puede tener con Dios. Aleluya. No son experiencias de otros, solamente usted.
Pero usted puede tener esa experiencia con el Señor cuando usted tiene una relación personal con Dios. Una relación, mi amado hermano, fructífera con el Señor. Una relación de oración, una relación de búsqueda. No una relación cualquiera, no una relación de iglesia que tiene relación con Dios de iglesia. Mira, hermano, eso es religiosidad. Eso es, hermano, eso es religiosidad. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia y abrir una Biblia y cantar unos coritos y cantar una alabanza, eso lo puede hacer cualquiera. Yo he conocido, mi amado hermano, unos verdaderos carnales que te conocen todos los signos que hay dentro de una iglesia, pero no tienen vida espiritual, no tienen vida de búsqueda con el Señor. Yo no estoy hablando de ese tipo de cristianos. Yo estoy hablando de un cristiano que ora de verdad. Yo estoy hablando de un cristiano que saca tiempo para orar. Yo estoy hablando de un cristiano que se profundiza. Oh, mi amado hermano, que cuando se arrodilla sabe que está entrando al campo de batalla, al campo de oración, está entrando al campo del Espíritu a pelear. Jehová, sácala, los otros días comenzaba con alguien y le decía a ella: yo lo que quiero es que tú conozcas a Dios de la misma forma que yo lo conozco a Él. Porque si tú conocieras a Dios de la misma forma que yo lo conozco, tú no estarías tan perdida. Pero como no estás buscando al Señor, pues entonces no lo conoces. Pero te hago una invitación a que tú conozcas a Dios de la misma forma que yo lo he conocido. ¿Por qué? Porque como yo conozco a Dios por experiencia, como yo sé lo que he hecho ante la presencia de Dios, como yo sé lo que es que el Señor me rompa y me haga pedazo y me levante de nuevo y me rompa de nuevo y me haga pedazo de nuevo y me levante de nuevo, pues entonces yo no dudo del poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco no es un Dios de libros, es un Dios de experiencia. Es un Dios de experiencia. A su nombre. A su nombre. Oh, Dios mío. Abba, Sakaba, Erebequía, Mazo. Oh, yes, Jesus. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma al Señor. Y cuando Moisés le hablaba a aquella nube, el trueno le hablaba a él de nuevo. Y el Señor le dejó saber a Moisés, le dejó saber al pueblo: este es mi siervo Moisés, yo estoy hablando con él. Quédense tranquilos todos, no duden de que yo estoy hablando con él. Escuchen los truenos, vean la nube, vean el horno. Ahora, mi amado hermano, usted sabe lo que me gusta de la palabra del Señor, es que ahí no se queda lo que dice la palabra, nos dice a nosotros que hemos tenido una experiencia con el Señor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una
Eso es un llamado de Dios. Eso es Dios llamando a sus hijos, llamando a sus siervos. En ocasiones nosotros aún pensamos, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las cuales nuestra mente llega a pensar: ya yo estoy buscando lo suficiente de Dios, ya yo estoy sacando suficiente tiempo en mi casa para orar, ya yo estoy sacando suficiente tiempo en mi casa para ayunar. Y el Señor dice: no, yo quiero más, yo quiero que me des más tiempo, yo quiero que saques más tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque quiero que me conozcas en persona, quiero que tengas experiencias personales conmigo. Aleluya. Cuando me levantaba en la predicación, mi padre me decía: Jonathan, tienes que buscar tener una experiencia con la santidad de Dios. Aleluya. Tienes que buscar tener una experiencia con la santidad de Dios. Y yo comencé a orar. Y comencé a orar: Señor, quiero tener experiencias mías contigo. No quiero escuchar testimonios del altar. Porque hay personas que piensan, ¿verdad?, que estos son testimonios que el Señor les da a los predicadores. Mira, hermano, yo he conocido a siervas del Señor que no te predican un mensaje en la iglesia. Yo, pero qué testimonios poderosos con Dios. Aleluya. ¿Ah? Poderoso Dios, aleluya. Me acuerdo, hermano, por allá yo daba una programación radial. Mejor dicho, atendía la programación de mi padre. Y eso era de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Gloria a Dios. Durante todo el año. Yo empecé como locutor en la radio a los 15 años. Entonces, Aleluya. cuando terminaba, ¿verdad?, el tiempo de la escuela, mi hermano me llevaba a mí a la radio para que yo diese la programación radial. Y cuando yo terminaba, él me buscaba para regresar al hogar. Me acuerdo un día, hermano, después de haber terminado dando la programación radial, llegué a la casa, estaba cansado. Y en la casa de mami, ¿verdad?, y de papi, hay un sofá, y ahí vine y me recosté como en muchas ocasiones mi mamá me había dicho que no lo hiciera. Pero me acosté ahí, tomé una de las almohadas, la puse ahí y me dormí. Aleluya. Santo, Me aleluya. acuerdo, hermano, como si fuera hoy, Gloria a Dios. cuando vi salir de mi cuerpo. Y de momento fui trasladado rápido, hermano, una cosa demasiado rápido, a unos pastos verdes tan hermosos, hermano, que no puedo describirlos. Gloria a Dios. Bendito. Y había una paz tan hermosa. Me acuerdo, hermano, que yo comencé a caminar y había unas piedras grandes, hermosas, hermano, en medio de aquel llano, en medio de aquel pasto. Y me acuerdo Aleluya. que yo veía aquellas piedras y yo decía: wow, pero qué hermoso. Y de entre aquellas piedras salía un viento. Te alabamos, te glorificamos. ¿Cómo se dice? Un susurro del Espíritu, un viento, mi amado hermano, y una paz. Y me acuerdo que en aquel viento lo que yo escuchaba eran lenguas, y lenguas, y una cosa hermosa, y una paz. Decía: wow, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Y Aleluya. yo me daba vuelta y decía: qué hermoso, Señor. Aleluya. Qué hermoso. Oh, pero qué paz, qué hermoso. Y de momento yo sentí cuando me tomaron y me pusieron de nuevo en la sala y vi a mi cuerpo, dije: no, y ahí entré. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando entré en mi cuerpo de nuevo salté. Aleluya. Y cuando salté, ya mi padre y mi hermano estaban desayunando junto a mi mamá y los tres me miraron y me dijeron: ¿qué te pasa? Y yo empecé a llorar. Aleluya. Yo empecé a llorar. Y me dijeron: Johnny, pero ¿qué te pasa? Ay, papi, si tú supieras que he acostado y acabo de tener una clase de experiencia con Dios. Ay, qué miedo, hermano. Y así he tenido
experiencias mías con el Señor. No son experiencias ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, son mías. Yo a usted, mi amado hermano, le doy un consejo: busque sus experiencias con el Señor, las experiencias tuyas con Dios, que nadie te las puede quitar, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque son tuyas. Y cuando viene el momento que alguien comienza a poner duda en tu mente y te dice a ti: pero ¿cómo es que tú crees en ese Dios de que supuestamente resucitó de entre los muertos, de que supuestamente abrió un mar y que el pueblo cruzó en seco? Y usted le puede decir a ellos: la cosa es que yo al Dios mío no le pongo límites. Si yo voy a creer en un Dios, pues entonces voy a creer en un Dios ilimitado. Y yo sé que Él no tiene límites, porque yo he tenido una experiencia. He tenido una experiencia propia, una experiencia personal con Dios. Que cuando venga el momento de la duda, el momento en el cual Satanás comienza a poner, mi amado hermano, cizañas en tu mente y te dice a ti que usted no puede, o que usted no tiene la fuerza, o que usted no puede batallar, o que usted es demasiado débil, o que usted no puede vencer, o que usted no tiene la fuerza espiritual, o que usted no tiene la madurez, o que usted no tiene la experiencia, o que usted, mi amado hermano, no eres débil, o que eres demasiado fuerte, y el enemigo comienza a poner duda y duda y duda y dando y dando y dando y dando y dando. Cuando venga esos momentos que usted se pueda tirar de rodillas y decir: yo sé que mi Redentor vive. Oh, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y al final yo voy a estar con Él. Aleluya. Aleluya. Porque Él nunca me ha abandonado a mí. Acércate al monte. Aleluya. Acércate al monte. Poderoso Dios. Aleluya. Con esto culmino. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos personas que tuvieron experiencia con la santidad de Dios. Moisés tuvo las experiencias en el monte. Isaías vio las faldas de Dios que cubrían el templo. Ezequiel, al ver la gloria de Dios, quedó mudo por 7 días. Y de esa misma manera, Pedro vio a Cristo en el monte de la transfiguración. Pablo fue parado de camino a Damasco por la luz de Cristo. María Magdalena no pudo tocar a Jesús después de su resurrección. Y los 400, mi amado hermano, y más, que estuvieron en aquel momento cuando Cristo dijo: yo me voy, pero regresaré. Y dice la Biblia que en aquel momento Jesucristo comenzó a ascender al cielo. Y ahí en aquel momento fue transfigurado. Y vieron a un ángel que les habló y les dijo: este mismo Cristo que has visto ir regresará. Aleluya. Bendito Dios. Aquellos que vieron la gloria del Señor eran personas que estaban dispuestos a salir de su comodidad, a salir de las cosas que constantemente llenaban su mente, y decidieron conocer a Dios. Aleluya. Personalmente. Poderoso Dios. Aleluya. En esta tarde el Señor Poder en nos Cristo. hace la invitación. Aleluya. Ven, acércate al monte y conocerás a Dios como nunca lo has conocido. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Estemos de pies en el templo. Aleluya.